Ah, Wow. sí, le, le dio inicio al seminario. Bueno, Gracias. lo voy a hacer entonces con anfitrión. Las personas se van a estar conectando porque les llega una Ok, notificación. páralo, no, no lo puedes parar. No, ya una vez comienza no se puede. Muy buenos días. Sí, vamos a estar esperando unos minutos. Estamos probando todavía unos asuntos técnicos y vamos a dar inicio en unos minutos. Muchas gracias por estar aquí. Ok, Juliet, ¿cómo hago para compartir? Porque ¿quién puede Sí, ya, compartir? ya es anfitrión, así que debería poder compartir. Ok, ahora sí. Ah, chao, mi amor. Ok, principio. Ok, ahí está. ¿Se ve bien? Juliet, ¿se ve bien? Sí, confirmo que se aprecia muy bien. Se le escucha Ok, perfecto. ok, perfecto. Nada más que voy a correr la presentación. Sí, sí está bien. Vale, se ve bien. Sí, está corriendo bien. Y bueno, entonces estamos listos. Nada más entonces vamos a esperar. Wow, lo que pasa es que son 10 minutos antes. Dejar. Sí, creo que podríamos esperar de todas formas que se conecten más personas. Ok, voy a dejarlo ahí entonces. Vamos a esperar unos minutos, pues. Yo creo que ya todo está bien. Vale. ¿Tienes mi información, Juliet? Juliet, de Samuel Entevi, de la compañía Lubrisol. Así pues, nada más Sí, lo. correcto, no hay problema, ya yo tengo toda la información. Ok, está bien, Juliet. Gracias, muy amable. Entonces Gracias a ti. esperamos. Ok. Vale.
Hola, muy buenos días. Gracias por asistir. Estamos esperando unos minutos para que se incluyan más personas. Ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Certificación en Buenas Prácticas de Instalación, módulo 1. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. En la noche de hoy en el día de hoy, disculpen, estaremos conociendo los tips, consejos y recomendaciones de instalación de CPVC para agua fría y caliente. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi Coches y Kohler Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompañará el señor Samuel Entevi, representante de la empresa Lubrisol. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Ahora sí, señor Samuel, con mucho gusto les cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos durante la mañana, durante este tiempo. Como les comenta Juliet, mi nombre es Samuel Entevi. Yo trabajo para la empresa Lubrisol. Para información de todos, Lubrisol es la empresa que inventa la tecnología de lo que hoy conocemos como CPVC, que son las tuberías de las cuales vamos a hablar en breves momentos. Lubrisol desarrolla esta tecnología en 1958 y en la actualidad son los líderes globales en tecnología de CPVC. Los almacenes, las ferreterías de Coches y Novi son distribuidores de nuestros productos por muchos años y lo más importante, están disponibles en todas las sucursales a nivel nacional. Yo trabajo con Lubrisol por más de 15 años y básicamente mi trabajo es brindarle soportes técnicos a lo que es la parte de diseño, instalación, visitas a los proyectos y sobre todo apoyos a los distribuidores con las capacitaciones. Bien, vamos a ver con ustedes dos módulos. El primero son mejores prácticas de instalación y el segundo módulo es lo que es ajuste de calentadores de agua y conexión correcta a los sistemas de CPVC Flow Argol. Y este curso lo hemos dividido en estos dos módulos.
de 45 minutos más 15 minutos de preguntas y respuestas. Al final del segundo módulo pues van a obtener un pequeño presente de parte de nosotros y también el certificado de participación. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el curso. Lubrisol produce 3 tipos de compuestos para producir 3 tipos de tuberías. El primero son las tuberías que conocemos como Corsan, que básicamente son estas tuberías grises que vemos aquí, o las que vemos en la estructura, están montadas. Básicamente esas tuberías son de CPVC, pero su nombre es Corsan. Estas tuberías son para aplicaciones industriales. Es decir que recuerden que en la industria se utilizan químicos, ácidos y bases muy agresivos, y normalmente las tuberías tradicionales de metal sufren mucho de corrosión, se pudren, y contaminan los procesos, y adicional requieren mucho mantenimiento y sustitución. Lubrisol desarrolla este compuesto de CPVC en el año 58 para eliminar la corrosión en las tuberías. Es decir, que estos tubos de CPVC son inertes a la mayoría de los ácidos y bases agresivos. Por lo tanto, la vida útil de estas tuberías es por más de 50 años. Son tuberías para trabajar a altas temperaturas con químicos, ácidos y bases agresivos. Con los años, pasan los años y estos científicos llevan esta aplicación del CPVC a lo que era lo que es vivienda y comercial, y se desarrolla pues las tuberías de CPVC o Flow Argol, que son las que encontramos en Panamá desde hace más de 20 años. Tenemos ya 22 años de estar en Panamá, y estas tuberías básicamente sustituyen las tuberías de cobre, ¿sí? Vienen a sustituir las tuberías de cobre con muchos beneficios, durabilidad y bajos costos y fácil de instalar. Ya en los años 60 ya teníamos el Flow Argol. En 1984, estos científicos encuentran que tanto las tuberías de Flow Argol como las tuberías de Corsan tenían buen desempeño en un incendio. Es decir, que si había un fuego en una vivienda, estas tuberías no generaban llama ni flama ni gases tóxicos. Entonces estos científicos pues producen un nuevo sistema de tuberías, que es el que vemos aquí arribita. Son las tuberías naranjas estas que vemos, que son especialmente diseñadas para sistemas de rociadores automáticos, ¿no? Son estas tuberías naranjas. Estos 3 sistemas tienen algo en común. Son de CPVC, son de tecnología de CPVC, que es nuestra tecnología. Y encontramos estos productos en Panamá por más de 20 años en el mercado. Bien, esto es como una introducción, y ahora vamos a entrar en materia, ¿verdad? Primero que todo, ¿qué es el CPVC? Siempre hemos escuchado hablar del PVC para agua fría, pero el CPVC es una tubería diseñada para operar en agua fría o agua caliente, cualquiera de las dos que requerimos. ¿Qué significa CPVC? Policloruro de vinilo postclorado. Es decir, que partimos de un PVC al cual se le añade 10% de cloro, y en teoría eso sería el CPVC, pero realmente no es tan fácil hacerlo, no cualquiera lo puede producir, porque estas moléculas de cloro se añaden con radiación ultravioleta, y posterior a esto con unos reactores, y es muy complejo, y posterior a esto se le añaden muchos aditivos al compuesto de CPVC para cambiar las características de la tubería, ¿no? ¿Qué características? Resistencia a la presión, resistencia a la temperatura, resistencia al impacto, resistencia a la deformación, y muchas otras características como resistencia a la radiación UV y todo esto. Entonces no es tan fácil producirlo. Bien, el segundo punto que es muy importante es saber los valores de presión y temperatura que puede trabajar una tubería de CPVC. Es muy importante saber esta información.
Entonces, el CPVC podemos llevarlo a operar a agua a temperatura ambiente, agua fría. Agua a temperatura ambiente es un estimado de 23 grados centígrados. Y yo puedo elevar la presión hasta 400 libras de presión. Y también el agua fría puedo llevarla a una máxima temperatura de 82 grados centígrados y a una máxima presión de 100 psi. Es decir, que a máxima temperatura de 82 grados, la máxima presión de trabajo serían 100 psi. Ese es el estándar en las tuberías de CPVC. Es decir, que si yo tengo una tubería para un sistema de agua caliente, sabemos que la norma solo te manda máximo 82 grados centígrados, ¿verdad? El CPVC no es para operar con vapor. Recuerden que el vapor se genera a más de 100 grados y recuerden que básicamente es cuando tengo el agua en estado líquido y voy a pasar a estado gaseoso, que sería vapor. Entonces, eso sucede a 100 grados. Por lo tanto, el Flow Argol no es para operar a más de 82 grados, es para conducir agua en estado líquido, agua caliente, porque se entiende que es agua para que las personas humanas se bañen. No es para lavar equipo ni para donde vamos a usar vapor. Ahí tenemos que seguir utilizando hierro. Sí, eso es importante que lo sepan. El Flow Argol cuando se inventa con el mismo diámetro externo que la tubería de cobre, porque realmente el Flow Argol se diseñó para sustituir para sustituir las tuberías de cobre, que era lo que se usaba en ese tiempo. Pero recordemos que las tuberías de cobre pueden producir, puede alterar la calidad del agua, como el color, el sabor, el olor, y eso sucede. Porque recuerden que las tuberías metálicas producen incrustaciones internas y esto cambia la calidad del agua. Mientras que el Flow Argol no altera la calidad del agua. Eso es muy importante. Entonces, en resumen, el Flow Argol es para agua fría, agua caliente y está aprobado por la ASTM de Estados Unidos. Es muy importante. El Flow Argol no es para conducir ni gases, comprimido, aire comprimido o gases refrigerantes o gas de cocina. El Flow Argol básicamente es para conducir agua fría o caliente. Bien, una de las características más importantes de nuestras tuberías o del Flow Argol es la alta resistencia al impacto. ¿Qué es impacto? Si es decir que si nosotros estamos trabajando en una obra y le pasamos por un tubo por encima o lo golpeamos, la tubería de CPVC va a soportar porque tiene modificadores de impacto. Entonces no es una tubería quebradiza como los tubos copias que podemos encontrar en el mercado. En el mercado sí podemos encontrar tuberías copias que son muy frágiles y quebradizas, ¿ok? Muy frágiles y quebradizas. Y al compañero que levanta la mano para preguntar, al final del evento vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas, vayan anotándolas y al final vamos a contestar todas las preguntas que tengan ahí a bien hacer. Bien, entonces continuamos. La resistencia al impacto, como les acabo de decir, es una de las características importantes del Flow Argol. Esta tubería es 3 veces más resistente al impacto que las tuberías copias. Las tuberías copias se fracturan. Imagínense que ustedes están construyendo un edificio, una casa de 2 pisos, y ustedes ponen la tubería embebida en el concreto y la tubería se fractura dentro del concreto. Es muy difícil encontrar una fuga en un embebido en concreto. El Flow Argol viene a corregir todos esos detalles de las tuberías genéricas. Y otro punto importante es que el Flow Argol excede lo que menciona la norma de los 82 grados centígrados. Es decir, que el Flow Argol tiene lo que los norteamericanos llaman HDT, Higher Deflection Temperature. Es decir, que el Flow Argol soporta mayor temperatura antes de que la tubería se deforme o se infle. Se soporta casi 25 grados más que los tubos copias. Por eso los sistemas de CPVC Flow Argol
vienen diseñados para poder instalarse no solo en casas, sino comercial, sino también en hoteles o donde manejamos sistemas centrales de agua caliente y requerimos tubos de mayores diámetros y tenemos un sistema de retorno de agua caliente. En un sistema de retorno de agua caliente, el agua está caliente 4 horas al día. Entonces nuestra tubería se desempeña mejor en ese tipo de aplicaciones que las tuberías genéricas o las tuberías copias. Bien, es muy importante también mencionarles que tanto las tuberías de CPVC Flow Argol como las conexiones están certificadas NSF estándar 61, que es la Fundación Nacional de Sanidad de Estados Unidos. Esta entidad certifica que el Flow Argol ni la tubería, ni las conexiones, ni la soldadura alteran la calidad del agua y no alteran los procesos, no alteran nada los procesos. Entonces, tenemos mucha seguridad de que es una tubería que está certificada a nivel mundial. La tubería se cementa mediante una soldadura química, que es lo que conocemos como el cemento solvente. Ahora lo vamos a mostrar. El cemento solvente está hecho del mismo compuesto que se hace la tubería y la conexión. Es decir, que cuando yo relleno el espacio vacío entre un tubo y una conexión, en ese espacio vacío lo estamos rellenando con el cemento solvente, pero esto significa que el cemento solvente está hecho del mismo compuesto que se hace la tubería y la conexión, por lo tanto, se suelda y se hace una sola pared. Por eso decimos que soldamos y no pegamos, sino que soldamos y se hace una sola pared y estamos duplicando el espesor de pared en ese punto. Por lo tanto, las uniones son los puntos más fuertes de Flow Argol. Pero es muy importante utilizar los cementos solventes originales y no cementos solventes o pegamentos copias rosados, anaranjados, azules, celestes, grises. No, el cemento de Flow Argol es amarillo. Van a ver, los que han trabajado con Flow Argol, el Flow Argol tiene una línea amarilla y tiene adicional, van a ver el cemento amarillo. Ahora lo vamos a ver en la sección de práctica, ¿no? También manejamos una alianza entre los fabricantes y Lubrisol, que fue el inventor del CPVC. Una alianza en la cual damos soporte técnico y promoción a los sistemas. Bien, es importante ver aquí que yo puedo pasar de Flow Argol a cobre o puedo pasar de Flow Argol a galvanizado, así como lo vemos aquí, muy sencillo. Esto lo vamos a ver ahora. Siempre que vamos a hacer una transición, podemos utilizar un adapter macho con cinta teflón a un adapter hembra al de cobre o al sistema de cobre o en este caso a un galvanizado también, ¿no? Pero siempre va a ser el macho de Flow Argol entrando al hembra de la tubería metálica galvanizada o de cobre. Siempre. Y siempre vamos a usar cinta teflón. Bien, aquí vemos la cinta teflón estándar que utilizamos para todo lo que es rosca. También podemos utilizar lo que son los teflones líquidos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay teflones líquidos que son para tuberías metálicas y estos teflones líquidos pueden traer derivados de petróleo y el petróleo es totalmente incompatible químicamente con el CPVC y lo va a dañar. Entonces, cuando vamos a usar un teflón líquido, necesitamos asegurarnos que tenga este signo, este logo que dice aquí, que dice FBC. ¿Qué significa FBC? Que este producto es compatible químicamente con Flow Argol, con Blaze Master y con Corsan. Entonces ya ellos tienen una etiqueta que dicen que certifican que no tienen ningún efecto adverso a nuestra tubería. Bien, también es muy interesante poder ver que nosotros podemos pasar de un sistema de CPVC de Corsan, podemos pasar a Flow Argol. Así como vemos aquí en esta imagen,
o también lo podemos apreciar en la tubería superior. Vemos que vamos con Corsan en 4 pulgadas y pasamos a flow gárgola media. Es exactamente lo mismo que aquí. Simplemente vamos a poner una transición para pasar de un sistema de flow gárgola a Corsan, ¿verdad? Es muy importante, siempre vamos a requerir una transición. Y vamos a aplicar entre la tubería y la transición el cemento amarillo de flow gárgola, y cuando vamos a cementar la transición a la pieza de Corsan, utilizamos el procedimiento de Corsan, es decir, el cemento de Corsan y el primer, el primer, ya que en el caso de Corsan el procedimiento es de 2 pasos, lo que involucra un primer y la soldadura. En el caso del flow gárgola es de un solo paso, si solo aplicamos el cemento solvente. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos trabajar desde media pulgada hasta 2 pulgadas, lo podemos trabajar con flow gárgola desde media hasta 2, y cuando tenemos diámetros mayores a 2 pulgadas, entonces podemos trabajar con Corsan. El Corsan se puede producir en diámetro desde media, el Corsan se puede producir en diámetro desde media hasta 24 pulgadas de diámetro. ¿Okay? El flow gárgola va desde media hasta 2 pulgadas. Bien, entonces aquí vamos a repasar un poquito las conexiones. Flow gárgola tiene una variedad muy grande de conexiones, como codos a 90 grados, codos a 45, los codos de calle, también vienen de 45 a 90 grados. Tenemos el kit de reparación, como vemos aquí, que es para cuando tenemos una perforación en una tubería. También tenemos la unión de compresión. La unión de compresión es importante porque nos permite hacer reparaciones sin cemento solvente, sin nada. También tenemos las uniones universales, las T, los coupling. Manejamos todo tipo de conexiones, y también las conexiones con transiciones o insertos de bronce. Bien, aquí vamos a ver un video. Vamos a ver un video de instalación y vamos a repasar el procedimiento. Y una vez que repasamos el procedimiento, entonces vamos al taller de instalación. Bien, todo inicia con el corte. Nosotros podemos hacer el corte con una cegueta, con una pinza cortatubo. Una vez que hacemos el corte, hay que quitar la rebaba. Recordemos que cuando cortamos con cegueta siempre va a quedar una rebaba. Esa rebaba hay que quitar, limpiarla. Entonces procedemos a aplicar el cemento solvente en la espiga de la tubería. Posteriormente de la espiga pasamos a la campana de la conexión. Y posteriormente se inserta la tubería hasta el fondo con un cuarto de vuelta. Es importante, va hasta el fondo con un pequeño cuarto de vuelta y se limpia el exceso de cemento. Posterior a que es limpiado el exceso de cemento, entonces una vez que limpiamos el exceso de cemento, procedemos a esperar el tiempo de curado para hacer lo que conocemos como una prueba de presión. Bien, aquí repasando rápidamente, para cementar el flow gárgola o para hacer una unión, cortamos, quitamos la rebaba, probamos. Siempre la tubería va a entrar un poquito forzada. La tubería nunca debe bailar en una conexión. Nunca. Siempre la tubería va a entrar un poquito forzada en la conexión. Siempre. Nunca debe quedar bailando, ¿ok? Posterior que tenemos la tubería, aplicamos el cemento en la espiga de la tubería posterior a la campana y va hasta el fondo con un cuarto de vuelta y la sostenemos. Es importante que la sostengamos unos segundos. Después que la sostenemos unos segundos, ya la soldadura se consolida y ya quedaría solo esperar el tiempo de curado para hacer la prueba de presión. La prueba de presión se puede hacer después de 15 minutos
Es lo que recomendamos, 15 minutos a 100 PSI por 2 horas. Repito, la prueba de presión que manda el manual, hay que esperar un tiempo de curado mínimo de 15 minutos y la prueba de presión es a 100 libras de PSI, 100 PSI por 2 horas. Esta tabla lo que nos dice es que yo puedo dar un tiempo de curado, un tubo desde media hasta 2 en aproximadamente 15 minutos y ya yo puedo hacer mi prueba de presión. Así que si yo estoy haciendo una reparación después de 15 minutos, ya yo puedo correr el agua en el proyecto, ¿no? O en la vivienda. Bien, también es importante que la tubería entre hasta el fondo, como vemos aquí en la imagen, debe siempre quedar al fondo. El cuarto de vuelta es para distribuir la soldadura interiormente. Bien, vamos entonces a proceder con el taller. Antes de seguir con el tema, vamos entonces a la parte, práctica, ¿verdad? Bien, aquí no sé si pueden apreciar, tenemos una tubería de media pulgada de Flow Argol. Las tuberías originales o de CPVC tienen mucha flexibilidad, ¿verdad? Si ustedes pueden observar cuánto yo estoy deformando una tubería y la tubería no falla. Esto es un buen síntoma del sistema. Las tuberías copias o las tuberías genéricas tienden a romperse por fracturas, se estillan. El Flow Argol no. El Flow Argol, el compuesto es más chicloso, más flexible. Voy a ocasionar una falla en la tubería aquí, voy a romperla a propósito y vamos a ver si podemos apreciar algo interesante, ¿verdad? Que esta tubería no revienta, aunque yo la tenga deformada, la tubería no falla. Si las tuberías genéricas no le podemos hacer eso, te van a reventar en la cara. Yo voy a dañar una tubería, ¿no? La voy a dañar totalmente, ¿ok? Ya yo la dañé. Y lo que podemos apreciar es que la tubería, aunque yo la haya doblado, no se revienta en esquillas, como las tuberías copias o las tuberías genéricas. Cuando pagamos por un Flow Argol, estamos pagando por mucha tecnología y por mayor calidad, ¿no? Yo rompí la tubería y la dañé, pero la tubería nunca tiró estillas. Eso es lo que quiero que vean, que es muy importante. Bien. Vamos a proceder a hacer un corte. Yo trabajo mucho con las pinzas, ¿verdad? Hacemos un corte muy rápido. Cuando trabajamos con pinzas, no necesitamos limpiar rebaba, porque no queda rebaba, básicamente. Vamos a trabajar con una tubería de 3/4, ya tengo cortada aquí previamente, y vamos a utilizar un coupling de 3/4. Ok, aquí hay un coupling de 3/4, ¿sí? Y aquí tenemos la tubería. Si yo hubiera cortado con rebaba, tendría entonces que quitar la rebaba, ¿verdad? Con un trapo y una pequeña lija o una lima, limpiamos las superficies y vamos a cementar. Bien, rápidamente, entonces, tenemos el cemento original que dice Flow Argol. El cemento es de color amarillo, como vemos aquí. Cemento de color amarillo. Y vamos a proceder a hacer un cementado, ¿sí? Siempre escurrimos la brocha un poco. Vamos a escurrir la brocha. Y vamos a aplicar, como vimos en el programa, el cemento primero en la espiga de la tubería. Y posteriormente vamos a aplicarlo en la campana de la conexión. Así sencillo. Tapamos el envase y va hasta el fondo con un cuarto de vuelta. Y lo sostenemos unos segundos. ¿Por qué sostenemos unos segundos? Para que la conexión no empuje la tubería hacia afuera. Lo sostenemos unos segundos, unos 5 o 6 segundos. Ya la soldadura queda consolidada. Como vimos en la imagen, solo procedemos a limpiar el exceso de cemento. Y tenemos una conexión nítida. Lástima que no la podemos apreciar en el interior, pero está nítida por dentro y por fuera. Y lo que viene aquí solo es esperar el tiempo de curado de la unión. Así que nos manda el manual 15 minutos. Es decir, que si yo hago una reparación en una casa, solo basta esperar 15 minutos y ya yo puedo correr a la presión de la vivienda.
Normalmente la presión en las casas son bajas, podemos tener presiones de entre 20 y 50 PSI o libras. Si normalmente la prueba que mandamos es de 100 libras, es casi el doble y en 15 minutos. Si realmente en este momento ya han pasado solamente segundos y es imposible que yo físicamente pueda separar esto no lo voy a poder separar. ¿Por qué? Porque es una soldadura rápidamente que se hace en ese momento. Es muy fuerte, ya yo no la puedo soltar. Ya. Entonces, para que vean básicamente el procedimiento, diferente a otros sistemas como el polipropileno, que necesitamos máquinas termofusionadoras, como en las tuberías de polietileno requerimos de prensas especiales. Con Flow-Argol yo solo necesito una lata de cemento. Y esta es una de las ventajas de trabajar con nuestro sistema, que es muy fácil y práctico de instalar. Es muy fácil y práctico. Otra ventaja que tenemos con nuestro sistema es que si yo necesito hacer una reparación un domingo, yo puedo ir a cualquier tienda a nivel nacional de coches o Novi y yo voy a conseguir las tuberías originales, las conexiones. Mientras que con estos otros sistemas, si necesitaría contratar a un plomero que esté especializado y que tenga las herramientas, y te va a costar mucho más y no vas a conseguir las piezas de urgencia. Entonces esas son ventajas que tenemos con nuestro sistema. Bien, ¿cómo hacemos reparaciones? Vamos a ver cómo hacemos reparaciones con Flow-Argol. Bien, voy a enseñar como 5 métodos para reparar la tubería. El primero, vamos a pensar que tenemos una tubería, el cual estamos instalando un cuadro en la casa y perforamos con el taladro y perforamos una tubería. Le abrimos un hueco, un orificio. Bien. ¿Cómo reparamos bien fácil con Flow-Argol? Con Flow-Argol, si tenemos el orificio allí, entonces cerramos la válvula de compuerta de la casa, que no haya agua, y entonces marcamos con un lápiz. Compramos una pieza que se llama kit de reparación, que básicamente son 2 tapas de CPVC, del mismo compuesto que la tubería. Y marcamos la pieza, la marcamos. ¿Ok? La marcamos y procedemos a aplicar la soldadura alrededor de la falla o del orificio. Aplicamos la soldadura alrededor del tubo y aplicamos entonces el cemento en las paredes del kit de reparación, en ambas paredes, y procedemos simplemente a tapar el orificio. Lo tapamos y este kit de reparación tiene especie de un hembra y un macho, no sé si escucharon ahí, y él queda soldado sobre el orificio. Eso es todo. ¿Qué esperamos ahí? Los 15 minutos para que se haga la soldadura y corremos prueba de presión. Entonces esta es la primera manera que enseñamos a reparar. Tan sencillo como esto. Con estos otros sistemas es muy complejo hacer una reparación. Entonces aquí ya vemos el primer método con el kit de reparación. ¿Okay? Como este no tiene soldadura, yo lo voy a sacar. Muy sencillo, lo saqué y queda así. ¿Okay? Bien, vamos con el segundo método de reparación. El segundo método de reparación normalmente se hace con lo que conocemos 4 codos de media por 90, y supongamos que esta era la falla aquí. Si cortamos esa sección y ponemos 4 codos de 90 grados, ponemos un pequeño pedacito de tubo, aplicamos los cementos, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta es la pieza que estamos reparando. Vamos a ponerla más pequeña aquí. Y hacemos un puente o caballito, ¿verdad? Muy sencillo, que todos de repente conocemos ya esta forma de reparar. Entonces, esta es la sección que estamos sustituyendo o que está dañada. Hacemos un pequeño puente o caballito con 4 codos de media por 90 o 3/4 por 90, y esta longitud va a ser el tamaño que nosotros queramos. Entonces, esta es una forma de reparar también. Bien, la otra manera de reparar sería con los codos de media por 90. 2 codos de calle de media por 90. El codo de calle es un codo que ya viene con un macho. Entonces es bien sencillo. Simplemente utilizamos 2 codos de 90 grados. 2 codos de 90 grados.
Y igual, el codo de calle nos permite acoplarnos directamente a la pieza. Nos permite acoplarnos directamente a la pieza y hacemos el mismo puente, pero de forma más rápida, porque no necesitamos piezas. El codo de calle nos permite esto. Bien, otra manera de reparar, esta es la segunda manera, la otra manera de reparar, que es muy interesante, es con lo que llamamos uniones de compresión. Esta es la famosa unión de compresión. La unión de compresión, si la desarmamos, vamos a ver que contiene un sello que es para operar en agua fría o agua caliente, un sello de goma, y este nos permite que no haya fuga sin necesidad de poner cemento. Supongamos que yo tenga la fractura aquí. Yo puedo, y voy a demostrarlo, yo puedo hacer una reparación de muchas maneras. Vamos a suponer que aquí tenga una perforación. Yo simplemente meto la pieza, corro el sello, voy a correr el sello hasta el punto que yo quiero correrlo, ¿ok? Que yo quiero correrlo. Voy a meter la pieza, en el medio va a quedar la pieza que está fracturada o la pieza que está perforada o fracturada. Entonces, simplemente pongo la otra parte del sello de goma, que lo estamos viendo aquí en la pantalla, y aplicamos la rosca y apretamos, procedemos a apretar. Eso es todo lo que vamos a hacer para hacer una reparación. No necesitamos soldadura. Inclusive podemos hacer una reparación aunque esté corriendo o liqueando agua. Eso no lo podemos hacer con el polipropileno, ¿okay? Entonces esta es una manera de reparar. Aquí lo vemos también. Aquí vemos lo mismo. En este caso, por ejemplo, yo sustituí la pieza en el medio. Es la misma pieza, lo mismo que hemos hecho. Solo apretamos, ¿verdad? Entonces, se puede hacer una reparación con la que conocemos como una unión de compresión de flow argol. ¿Okay? Este es otro método de reparar. Bien, ya les enseñé varias maneras de poder hacer una reparación. ¿Cómo hacer las transiciones de cobre a flow argol? Como les dije, necesitamos entonces un adapter hembra de cobre, un adapter macho de flow argol, cinta teflón y procedemos a apretar. Así de esta forma tan sencilla podemos hacer una transición de flow argol a cobre o de flow argol a hierro. Bien, también quiero decirles que flow argol en realidad también manejamos lo que son los conectores rápidos o quick connector que no requieren soldadura también. Si nosotros también tenemos esta tecnología, simplemente basta con aflojar y podemos sacar la tubería. Este es un codo que sería como un codo, pero solamente que este trabaja con soldadura, con cemento solvente, y este es sin soldadura. Va hasta el fondo y simplemente apretamos. Esto sería la conexión. Vamos a ponerlo acá del otro lado de abajo. Apretamos, y eso sería. Este sería el método. ¿Okay? Bien. Algo más que les voy a enseñar es otra de las aplicaciones de los codos de calle. Los codos de calle, manejamos codos de calle de 45 grados y de 90 grados. ¿Para qué me sirven los codos de calle? Los codos de calle nos pueden servir para poder hacer, nos permite poder hacer cambios de dirección, ¿ok? Nos permiten hacer cambios de dirección. Así como tenemos aquí. El codo de calle nos permite hacer giros o cambios de dirección en el sentido que nosotros queramos. Simplemente vamos a armarlo y después cortamos y pegamos, ¿no? Pero nos permite hacer giros con la tubería o cambios de dirección en cualquier sentido, ¿verdad? ¿Okay?
Esta es otra ventaja de las conexiones. Y como les mencioné, tenemos lo que son conexiones con insertos metálicos y todo esto. Bien, vamos entonces a seguir con el tema. Recuerden que las preguntas las vamos a ver ahora para la parte final del evento. Bien, vamos a ver el tema de expansión térmica. El tema de la expansión térmica es que realmente todos los materiales se expanden o se contraen con los cambios de temperatura. Eso puede pasar sobre todo cuando tengo un sistema central de agua caliente y tengo tramos de tuberías muy largos. La tubería puede estirarse y cuando se enfría el tiempo, el clima, ellas pueden encogerse un poco, ¿verdad? Entonces, ese efecto solo ocurre cuando tengo agua caliente y tengo climas donde hace frío. Entonces ese diferencial de temperaturas nos puede producir una expansión o contracción. Este tema se elimina haciendo lo que conocemos como un loops o una omega, como la que vemos en la imagen ahorita. Vamos a hacer uno aquí rápidamente. Vamos a hacer una omega, que es básicamente como un caballito, también como el que hicimos. Vamos a cortar 2 pedacitos de tubería. Está bien. Si vemos en el dibujo, este sería lo que es la omega, o una omega o un loops. Esto lo que hace es que la tubería se puede deformar hacia adentro o hacia afuera y absorbe lo que es la expansión y contracción del sistema. Entonces esta es una figura que se usa normalmente para absorber la expansión y contracción en un sistema de agua caliente, pero esto ocurre solamente en sistemas grandes, ¿ok? Nada más un poquito de información general. Como lo que vemos aquí en la imagen, es el que acabamos de ver ahorita, es esta figura, es una omega o un loop. Bien, ¿qué cosas no debemos de hacer? ¿Cuáles son los errores más comunes que encontramos en las instalaciones de CPVC? Bueno, primero, que quieren trabajar con cementos anaranjados o rosados. También otro error muy frecuente es que hacen campanas en las tuberías, las queman y las deforman para hacer una campana, cuando realmente todos los sistemas vienen con sus coupling, ¿verdad? Para hacer una unión. No necesitamos calentar la tubería para abrir una campana. Nosotros no somos una máquina y no tenemos control y podemos causar daños en una vivienda. Entonces los errores más frecuentes, que quieren calentar las tuberías para hacer campanas o utilizar cementos que son inapropiados. Aquí vemos esta persona hizo 2 campanas aquí, si realmente es un error. Aquí vemos también que esta persona no quitó la rebaba y vemos la rebaba en la parte interna. Por lo general estas piezas van a fallar. También otro error es que aplican demasiado cemento, pensando que entre más cemento aplicamos va a quedar más fuerte. No es cierto. Realmente lo que tenemos que aplicar solo el cemento en las 2 superficies que vamos a soldar. ¿Okay? Aquí vemos que esta persona calentó la tubería y hizo una curva. Entonces este es otro error común, calentar las tuberías, porque si las calentamos realmente nosotros no somos una máquina y podemos adelgazar el espesor de pared ahí, y cuando haya un pico de presión y temperatura, la tubería va a fallar, va a colapsar. Entonces estos son errores frecuentes en las instalaciones. Otro error que no se debe hacer es dejar las tuberías durante mucho tiempo al sol, porque las tuberías van a perder su resistencia al impacto, se van a hacer quebradizas. El PVC
no soporta estar al sol, se hace muy frágil. El CPVC empieza a perder esta capacidad de impacto con el tiempo. No es recomendable. Entonces, si yo voy a dejar una tubería que va a estar al exterior de CPVC, lo que recomendamos es aplicar una pintura vinílica, una pintura en base de agua, o sea, la misma pintura que utilizamos para pintar las paredes en la casa. Esa misma pintura le damos una mano a la tubería de CPVC y la vamos a proteger de los rayos UV. Eso es importante. Nunca debemos pintar una tubería de CPVC con pinturas de aceites, porque pueden tener derivados del petróleo y los derivados del petróleo ocasionan daño por incompatibilidad química a la tubería de CPVC. Aquí vamos a ver dos videos rapiditos, dos videos. Este está interesante. Voy a presentarles la resistencia del FloGargol al fuego para que ustedes vean que es muy fuerte al fuego. Ok, aquí vemos dos tubos de 3/4, uno de polipropileno y uno de FloGargol. No sé si me copian. No sé si me copian, Juliet. Sí, sí, se le escucha con claridad y se ve también la presentación. Sí, no sé por qué se me salió la presentación bueno, pero ya estamos levantando la presentación rápidamente. Ok, bien, les comentaba de que la tubería, vamos a ver dónde vamos. Vamos a ver. Ok, en las cosas que no debemos hacer, realmente no calentar la tubería, no utilizar cementos que sean inapropiados, ¿verdad? Ok, les iba a mostrar unos videos. Vamos a ver los videos aquí. Okay. No sé si quieres ir haciendo las preguntas mientras corrijo el error aquí. Si quieres empezar con las preguntas que Sí, tenían los claro. compañeros. Sí. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta de Moisés Rodríguez. Dice, consulta, en tubos de media CPVC no utiliza Niplex, donde lo requiere, por ejemplo, lavamanos, inodoros, etcétera. ¿No requiere qué producto? Se escribe Niplex. Niples. Sí, correcto. Ok, podemos hacerlo, Moisés, con el sistema tradicional. Es decir, podemos poner un adapter hembra dentro de la pared, podemos poner un niple cromado, y con el niple cromado vas a poner creo que utilizarías un adapter hembra para poner una llave de ángulo de 3/8 por 1/4, de media por 3/8.
El nipple en el Flow Gargle lo puedes eliminar porque esos nipples normalmente se corroen por la parte interna. Normalmente vienes con el codo, pones un pedacito de tubo, que va a ser las veces el nipple, pones un adapter hembra, como te lo voy a mostrar aquí ahorita, puedes poner un adapter hembra, vamos a verlo aquí enseguida. Podríamos un adapter hembra y podríamos un adapter macho y con el adapter macho ya lo conectarías a un adapter macho de media, ya te conectarías a la llave de ángulo y de ahí al tubo de abasto del lavamanos. O sea, básicamente sería de esta forma, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este es el adapter hembra, simplemente te conectarías con, perdón, vendrías con un codo de la pared, un codo, pondrías la pieza que va a ser tu nipple de esta forma, pondrías un adapter macho y aquí enroscarías la llave de ángulo y irías al lavamano o al fregador. Así que sí puedes eliminar ese nipple y puedes hacerlo todo en CPVC. Sería más durable, ¿eh? Porque normalmente esos nipples terminan corroyéndose, todo eso se corroe fuertemente. Ok, ¿qué otra pregunta? Excelente, muchísimas gracias. Por acá Moisés también pregunta, dice, los 3 tubos mencionados de CPVC solo vienen en un solo calibre. Ok, normalmente cuando hablamos de calibre es el espesor de pared, ¿ok? Cuando hablamos de calibre es el espesor de pared. Es un estándar. En realidad hay 2 espesores de pared en el mercado, el 13.5 y el SDR11. 13.5 y SDR11. En Flow Gargle tenemos las 2 versiones, en 13.5 y en SDR11. Utilizan la misma conexión y utilizan el mismo cemento solvente. En Panamá estamos comercializando el 13.5, que es el que se vende en todo el mercado, ¿verdad? Los tubos genéricos, tubos copias, producen en SDR11. Lo que pasa es que ellos lo hacen un poquito más grueso porque su compuesto es muy débil. El compuesto nuestro, con un espesor de pared ligeramente más delgado, tenemos mayor resistencia mecánica y a la temperatura y a la presión, porque tenemos más tecnología en el compuesto. Pero lo que vas a encontrar es SDR 13.5. Okay, Excelente, Samuel, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Alexander Quintero. Dice que si ya hay codos con rosca interna. No. En Estados Unidos hay, casi no se trae porque la gente no los acostumbra a utilizar. O sí, hay una variedad de conexiones, pero casi como no están acostumbrados a utilizarlos, esos codos no se traen. Sin embargo, ese codo que me estás manifestando creo que puede ser esta figura que te mostré ahorita, ¿sí? Que acabo de mostrar. Voy a presentarla, bueno, tal vez no se ve, pero sería esta pieza, que sería como, esto en vez de un codo, no se aprecia mucho, pero aquí puede ir atornillado y aquí se pone una llave roscamanguera o se puede poner un adapter hembra. Sería como una rosca interna, ¿no? Pero como con forma de codo, aquí en Panamá no hay. Perfecto, muchas gracias, Samuel. Bueno, ya saben, si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar en el panel de preguntas o en el chat. Por acá tenemos otra de Vladimir Sánchez. Dice, ¿los Niplex de bronce son mejores que los galvanizados para llaves Totalmente, de ángulo? totalmente. El de cromadito él es el mejor, ¿no? El cromado de bronce también. Pero realmente con el tiempo todos se tienden a corroer y a producir mal sabor, porque recuerda del agua, porque recuerda que estos nipples metálicos por fuera tú los puedes ver bien, pero por dentro con el tiempo ellos empiezan a acumular sedimentación.
y el agua sale cuando tú tienes una tubería metálica, el agua te sale como a óxido, huele mal. Entonces tú tienes que dejar correr un poquito el agua, ¿no? Eso nos pasa a las personas que tenemos tuberías metálicas. En mi casa es una casa de hace tiempo y tengo tuberías de cobre y en las mañanas es terrible. O sea, tú tienes que dejar correr un poquito el agua para que se vaya el olor y el agua como que salga de allí, ¿no? En los sistemas de CPVC no vas a encontrar eso. No vas a encontrar mal olor en el agua, ni color, ni nada, ¿no? Porque no te producen corrosión. Pero definitivamente es mejor un niple cromado que uno galvanizado, ¿no? Es mejor, definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, dice Eric Ramos. ¿Cuál es la diferencia de precios entre PVC de agua fría y este sistema? Entre el CPVC y otros sistemas similares. No, dice PVC, agua fría y este sistema. Ok, lo que pasa es que el PVC, no podemos comparar el PVC con CPVC, porque el PVC, recuerda que solo es para agua fría, y al tener el CPVC es más caro, puede ser un 30% más caro, 30 o 40% más caro. Porque es un tubo, no hay comparación técnica de un tubo de PVC con uno de CPVC. Técnicamente el PVC es muy frágil como 10 veces, no soporta temperatura, no soporta impacto, se cristaliza muy rápido. El CPVC es una tubería muy fuerte, soporta muchos picos de presión y temperatura. Excelente, muchas gracias, Samuel. Por acá tenemos otra pregunta de Alberto Frau. Dice, ¿qué podemos utilizar para aislar las tuberías de agua caliente para evitar que se disipe tanto la temperatura y mantener el agua caliente en todo el recorrido de la tubería? Bueno, muy buena pregunta. Te voy a contestar técnicamente. El CPVC es un aislante. No sé si ustedes recuerdan, les voy a poner un ejemplo bien claro. Si ustedes agarran una olla de agua y pones agua a calentar en una olla, si tú midieras la temperatura del agua caliente y midieras la temperatura de la olla, del metal, si te voy a responder una vez, tendrías el mismo valor de temperatura. Es decir, que si tú tienes 100 grados en el agua, si tú midieras la temperatura del metal, tienes 100 grados. ¿Por qué? Porque todo el calor se transfiere por la pared de la tubería metálica o de la olla, en este caso, estamos hablando de una olla. Lo que significa que los metales transmiten mucho la temperatura y tienes lo que se conoce como pérdida. ¿Qué sucedía en el pasado cuando trabajamos con una tubería de cobre, que es una tubería metálica? Lo que sucedía es que la energía que tú gastabas para calentar el agua y conducirla por una tubería para llevarla a una habitación, a un baño, a la cocina, a la lavandería, en esa trayectoria que tú tenías, pérdida. Tenías mucha pérdida. La energía que gastabas en electricidad o gas para calentar la estás botando en toda la trayectoria de la tubería. Imagínate este ejemplo cuando tú lo llevas, que tú tienes un hotel, tienes un sistema central de agua caliente, tienes tuberías de metal y llevas agua caliente a 100 habitaciones, tienes una pérdida salvaje de temperatura. Porque todas las tuberías metálicas tienen lo que se conoce como una alta conductividad térmica. Para que tengas una idea, la pérdida en temperatura se mide en BTU de calor. El cobre pierde 2.688 BTU de calor. Ahora te voy a llevar a un CPVC. ¿Cómo resolvías el problema de la pérdida por conductividad térmica en los metales? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Tenías que aislar la tubería de cobre con un aislante que es tan caro como el propio tubo más la mano de obra. Si tenías que aislar la tubería para poder bajar la conductividad térmica o la pérdida por temperatura, por transmisión de temperatura. Bueno, la buena noticia que le voy a dar al que hizo la pregunta es que cuando se hace el compuesto, es como si tú le añadieras aislante al mismo compuesto. ¿Qué significa? Que el tubo en la vida real es un aislante, es un súper aislante. Lo que te da, y quiero que lo escuchen bien, el Flow Argol
es el producto que tiene más baja conductividad térmica. La pérdida en BTUs es de 0.95 BTU de pérdida de calor. En el cobre es 2.688 BTU. Si comparo 0.95 contra 2.688, es una diferencia de la tierra al cielo. Significa que los metales pierden mucho calor y el producto con más baja conductividad térmica que van a encontrar en el mercado es el Flogar Gold. Tiene 0.95 BTU de pérdida de calor, lo que significa que él es ya un aislante. No necesitas aislar la tubería de Flogar Gold. Es como si vas a aislar un aislante ya. Entonces con eso te respondo. No es requerido utilizar aislante en este tipo de tuberías. Me extendí un poco, pero espero haberlo explicado bien. Claro que sí, muchas gracias, Samuel. De todas maneras, cualquier cosa, si hay alguna duda, la pueden hacer entonces por el panel de preguntas o en el chat para entonces aclararla. Tenemos otra pregunta de Vladimir Sánchez. Dice, ¿a qué temperatura aguantan las tuberías de CPVC de media de un calentador de agua residencial? ¿Qué temperatura aguantan las tuberías de CPVC en un calentador de agua residencial? Bien, este tema lo vamos a tocar en el siguiente módulo, que es calentadores de agua y conexiones a los calentadores de agua, pero voy a responder rápidamente. Todos los calentadores de agua a gas, instantáneos o eléctricos, pueden producir vapor. Producen vapor rápidamente, ¿correcto? Ya dije que vapor es más de 100 grados. El CPVC es para 82 grados centígrados, lo que significa que tenemos que tener mucho cuidado con los calentadores de agua, porque los calentadores de agua pueden ocasionar accidentes grandes, pueden explotar en una vivienda y pueden ocasionar quemaduras en primer grado y quemaduras severas y accidentes. Por lo tanto, el ajuste y control de temperatura y protección de los calentadores es un tema muy importante y es el que vamos a ver en el siguiente módulo. Para responderte rápidamente, ¿qué temperaturas? Si normalmente yo recomiendo ajustar los calentadores de agua a no más de 50 grados centígrados. No más de 50 grados centígrados, ¿correcto? Los calentadores pueden generar vapor, ¿ok? Excelente, muchas gracias, Samuel. Sí. Claro, por acá tenemos otra pregunta, nos dice Eric Ramo, el listado de ventajas sobre el cobre, aún existen personas que prefieren cobre. Esto creo que es más un comentario. Dice Moisés Rodríguez, pregunta, ¿puede utilizar un codo calibre 40 de PVC con tubo de CPVC? El CPVC no se puede mezclar con el PVC. No es mala idea mezclar PVC con CPVC. Recuerden que el PVC, aunque sea calibre 40 o sea calibre 26, sigue siendo PVC. ¿Qué va a pasar con el PVC cuando haya más de 45 grados centígrados? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con el cemento solvente de PVC si yo lo mezclo con un tubo de CPVC? Primero, no lo van a poder hacer porque tienen diseños diferentes. Recuerden que el Flogar Gold tiene diseño cobre, que tiene diámetro cobre, y el PVC tiene diámetro hierro. Por lo tanto, el PVC, una media de PVC es más grande que una media de CPVC o de Flogar Gold. Por lo tanto, no los vas a poder acoplar. Pero vamos a pensar que sí lo hiciste. Te las ingeniaste y mezclaste PVC con CPVC. Cuando la temperatura llega a 50 grados, el PVC colapsó. El pegamento de PVC va a fallar y va a haber fugas por todos lados, así que no es buena idea. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Si gusta, podemos entonces proceder con los videos. Ok, bien, voy a mostrarles un video de fuego rapidito, que eran los que iba a mostrar en antes. Bueno, no sé por qué razón cuando voy a enseñar este video me saca la presentación. Que no vamos a poder verlo.
No sé por qué razón wow. Hasta me cerró la presentación, wow. Vale, lo que podríamos hacer, si le parece, que quede entonces pendiente para Sí, mostrarlo en el va, próximo módulo. va a quedar pendiente, correcto. Vamos a dejarlo pendiente para el siguiente evento. Mostramos esa parte. Creo que lo importante ya lo vimos, que era básicamente todos los procedimientos de cementado y respondimos pues las preguntas que tenían allí. Más bien les agradezco a todos pues el haber participado y no se olviden del siguiente módulo que es muy interesante. Vamos a tener realmente un calentador instalado, vamos a probarlo y todo y les voy a mostrar cómo se hace el ajuste correcto de las temperaturas, las mangueras que se deben de utilizar, las mangueras apropiadas que se deben utilizar para instalar un calentador de agua. Así que muchas gracias, Julieta, a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a ti, Samuel, también por compartir toda esta información. Los esperamos entonces en el próximo módulo y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Julieta. Hasta luego a todos. Claro que sí, hasta luego. Los esperamos en el próximo módulo.